Buen día. Hola, buenos días. ¿Sí se Momentito escucha bien? más. Sí, se escuchó muy bien. Un momentito Per- más para que se integren. Gracias. sí, sí. Perfecto, gracias. Anabel, ¿Sí? me quiere pasar, bueno, no sé si quiere usted subirle la liga para que se vayan inscribiendo. Ok, la comparto. Gracias. Buenos días, compañeros. Quien vaya entrando, por favor, váyanse registrando en la liga de la Secretaría de Mujeres. Ya se les pasó ahí en un mensajito, por favor. Recuerden que debemos de estar registrados en dos ligas, esta que es de la Secretaría de Mujeres y al final ponemos la del colegio. Muchas gracias.
Buenos días a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos este día. Yo sé que la mayoría está en el trabajo, pero yo sé que van a tener tiempo para poder estar un momento con nosotros. Pues me da mucho gusto presentar, como siempre, a la licenciada Anabel Pérez, digo Paz, perdón, ya le estoy cambiando el apellido, de la Secretaría de Mujeres, como siempre. Muchísimas gracias por el apoyo. Es un tema difícil hasta de hablar, yo creo, ante la sociedad, pero pues es algo necesario, y más nosotros en el área de salud para poderlo detectar, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno de nosotros tenemos un gran compromiso, pues tanto con la sociedad como con nosotros mismos, por ética, por estar, bueno, más bien por pues la ética, ¿no? ¿Para qué digo más cosas? La ética que debemos de tener como personal de enfermería para detectarlo en las áreas que estemos. Entonces, la licenciada Anabel nos va a hablar de la prevención del abuso sexual. Yo creo que es un tema muy importante para poder llevarlo hasta nuestras áreas de trabajo e incluso durante o en el lugar donde nosotros nos encontremos, ¿no? Muchísimas gracias, como siempre, por apoyarnos y bienvenida. Muchísimas gracias, Karina. Muchísimas gracias a todo el colegio y por su interés y participar, por su atención. Por la confianza de seguirnos invitando. Bien, sí, es un tema importante, está dentro de todas las violencias que se puedan vivir y que también se puede presentar en absolutamente todos los espacios. Entonces, por eso es importante o por eso es que se hace como específica este tipo de violencia y se aborda de esa manera. Entonces, bueno, pues voy a comenzar. Les recuerdo, está el link de asistencia en el chat. Lo voy a volver a compartir para aquellas personas que entraron después. Si es posible, les agradecería que prendieran sus cámaras para que en las fotos pues también salieran rostros. Eso nos lo piden como evidencia de que estuvimos, y más ahorita que no había internet en la oficina y me vine corriendo otra vez a mi casa porque ya me daba pena cancelar. Entonces, como no estoy en la oficina, tengo que comprobar todavía más que aquí estoy. Bien, voy a compartir la presentación y aquí estamos. Voy a tomar una foto primero para que salgan las caritas. Ahí va, ¿eh? 1, 2, 3. Permítanme tantito. La voy a guardar para que no se pierda. Muy bien. Ahora sí, ya comenzamos. Voy a compartir otra vez. Aquí está. Cualquier duda, cualquier comentario, saben, es bienvenido. Pueden utilizar el chat o pueden levantar la manita ahí en las expresiones, se llaman, ¿no? Donde pueden levantar la mano. Bien, prevención de la violencia sexual. Todas las violencias pueden ser prevenidas, absolutamente todas. Ese es el trabajo de la Secretaría de las Mujeres. Es obligación del Estado mexicano generar acciones para prevenir. Es prevenir, atender, sancionar y erradicar. Entonces, es una de las 4 tareas que tenemos. Entonces, la prevención es a partir de la información, es a partir de socializar que ninguna acción o emisión que vaya con la intención de dominar, controlar y someter es correcta, o es parte de las relaciones, o es natural, o es aceptable. Bien, toda conducta o toda omisión que pueda dañar o dañe directamente la integridad de una persona física o psicológicamente, pues es un delito, es posible denunciar y recibir apoyo para superarlo o denunciarlo, etcétera. Bien, bueno, y en ese sentido, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres define que la violencia es cualquier acción o conducta y también es omisión que pueda causar muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona por su condición, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Cuando hablamos de violencia, es bien importante identificar aquellas situaciones que creemos es parte de la vida.
o es parte de la dinámica familiar o de la dinámica de pareja o de cualquier dinámica. Bien, creemos a veces que por naturaleza los hombres son de determinada manera o las mujeres son de determinada manera. Y eso dicotomizar o poner en estos polos y generalizar a todas las personas y todos los comportamientos, pues nos pone en una situación de riesgo. Bien, hay estas pequeñas, se puede decir, porque son como sutiles o porque es difícil como delimitar si es violencia o no, pero que forman parte del violentómetro. Están las bromas hirientes, estas bromas que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con la orientación, con la forma en que yo me comporto, me visto, con quién me relaciono, el color de mi piel, si tengo alguna discapacidad, si vengo de algún origen distinto al que está aquí. Entonces son estas como bromitas, pero que llevan este contenido de una jerarquía, de evidenciar algo que se ve como malo o como incorrecto y con la intención de generar el daño. Bien, hay chantaje, mentiras, engaños, ignorar la ley del hielo, los celos, culpabilizar, descalificar, ridiculizar, ofender. Se fijan que en ridiculizar, ofender, parece que ya el color va cambiando. Bien, lo primero se dice menos grave en el sentido de que pues no pone en riesgo la integridad física de la persona. Sin embargo, pone en riesgo la integridad emocional de la persona. ¿Sí? Los primeros ejemplos son cómo empieza una violencia psicológica a través de comentarios, insinuaciones, ¿qué más podría ser? Amenazas veladas, o sea, no es una amenaza de te voy a matar, pero bueno, a lo mejor yo me podría encontrar a una mejor persona o a una mejor empleada, ¿no? Son como estas comentarios que lleva una amenaza entre líneas. Ignorar la ley del hielo es una conducta súper común y en familia, en pareja, en relaciones amistosas, es como, no sé de dónde la aprendimos, quién la aprendió primero y la fuimos como heredando, pero nos enojamos y lo más común es guardamos silencio, pero no solamente es eso, sino que ignoramos y es que la otra persona se dé cuenta que la estamos ignorando y que se sienta ignorada. Entonces son este tipo de situaciones que pudiéramos ver como comunes, ¿bien? No voy a decir normales porque no lo son, pero son comunes. Y van subiendo de nivel, ¿bien? Aquí habla de ridiculizar u ofender en público, humillar en público, ya se habla de intimidación, de amenazas, de controlar, prohibir, destruir artículos personales. Aquí ya está pasando de lo psicológico, está pasando a lo físico y el daño emocional se suma a un daño físico. Bien, cuando se recibe ya un riesgo de tener el riesgo de la integridad física. Estoy checando por si no hay alguna situación. Karina, tú me vas diciendo si se escucha, si se está viendo en la presentación, ¿sale? Entonces ya trasciende y ya se suman otras expresiones de violencia. Aquí habla de una violencia patrimonial, cuando se dañan objetos personales, cuando se lastima, no a la persona directamente, pero sí lo que está asociado a la persona. Bien, después de ahí ya vienen manoseos, caricias agresivas, que suben de intensidad y pueden convertirse en golpes como pellizcar, arañar, empujar, jalonear, la privación de la libertad, que es aislar, encerrar, y ya sube otra vez así, bueno, no sube otra vez, sigue subiendo de nivel, y entonces pues ya la integridad física se ve mucho en riesgo, que es una amenaza con objetos o con armas de fuego o con punzocortantes. Bien, amenazar de muerte, forzar a una relación sexual, una violación, mutilar y asesinar. Entonces, una situación que pudiéramos como entre justificar y decir, bueno, no pasa nada si me está haciendo esta broma, aunque me lastima, aunque ya he dicho que no me gusta, pero lo sigue haciendo y que puede ir subiendo y que va subiendo de intensidad, pues puede llegar, ahora sí, a privar de la vida. Entonces, por eso es importante detectar
desde un principio estas señales que no son correctas, que no son parte del respeto, que no son parte de de ver la dignidad de las personas. Y así estas situaciones se pueden presentar en todos los espacios, que en la ley se conoce como modalidades de violencia, bien, que son los espacios en donde se pueden presentar. Se puede presentar en la familia, y cuando se habla de los espacios, no se reduce al, al lugar, a la casa, si estamos hablando de familia, o a la escuela, o a la institución, sino es en función de quién ejerce esta violencia. Bien, en familia es alguien que es familiar, que es pariente, abuelo, tío, hermano, hijo, hija, mamá, papá, que ejerce esta violencia, o la pareja, o expareja, o el novio, la novia. Bien, y puede suceder en el camión, puede suceder en el transcurso del trayecto, puede suceder en una institución, pero quien ejerce la violencia es un familiar. Bien, lo mismo en la institución, son las personas que atienden, las personas servidoras públicas, las que pueden ejercer esta violencia. Bien, también está lo laboral. Aquí implica que es en el espacio de trabajo, que puede ser un compañero o compañera de trabajo, jefe, jefa, es decir, la relación está basada pues en el trabajo. Somos compañeras, trabajamos en el mismo lugar, aunque la violencia se pueda presentar en otros espacios. Espero ser clara. La docencia, pues son las personas que ejercen esta profesión o este rol, porque puede ser la maestra o maestro de la primaria, la personal de la administración, el conserje o la persona que hace la limpieza, o puede ser el maestro o la maestra que me enseña piano por las tardes, o que me enseña inglés o cualquier otra cosa que no está como tal cual como una educación formal. También sucede en la comunidad, es decir, cualquier persona pudiera ejercer esta violencia, y esto es en el ámbito público, en el transporte, en el trayecto, en un parque, en alguna situación pues pública. Bien, entonces todos estos espacios se van a presentar los tipos de violencia. Los tipos son estas expresiones, son las que veíamos en el violentómetro. Es cómo se va a expresar la violencia. Con golpes, con el uso de la fuerza física para lastimar, con insultos, amenazas, comentarios, burlas, el silencio. Bien, son actitudes, omisiones, comentarios que lastiman emocionalmente a la persona. Está la violencia económica, que es ejercer este control o esta agresión a través del control del dinero. Te condiciono si no accedes a alguna petición, entonces no te doy el dinero, o te doy el dinero si accedes, o controlo el recurso económico, o como les decía ahorita, dañamos las cosas, las pertenencias, el carro, la casa, ¿no? Las cosas que son materiales. Y luego está la violencia obstétrica. Esto es en el servicio de salud, otro servicio de salud, aquí no, donde es una atención, aquí habla de abuso, acción u omisión intencional, bien, que es negligente y dolosa, lleva la intención de generar un daño, que puede ser de manera directa o indirecta. Habla de denigrar, discriminar o un trato deshumanizado a las mujeres durante el embarazo, el parto, el puerperio, es decir, en toda esa etapa, que tengan como consecuencia la pérdida de autonomía, de tomar decisiones sobre su cuerpo, y también la capacidad de decidir sobre su cuerpo y sexualidad. Son todas estas expresiones de una posición de poder, como yo soy el personal de salud, yo sé más y entonces decido sobre el cuerpo de otras personas, cuando mujeres en este caso, cuando tienen la oportunidad de decidir, y aparte su derecho, ¿no? Sexual y reproductivo. Mujeres que salen con una cirugía para ya no tener hijos porque el personal médico decidió que así tenía que ser, o mujeres que dicen, decido optar por una intervención para ya no
tener hijos o hijas y el personal médico dice, no, estás muy joven, no sabes lo que puede pasar y entonces influyen en las decisiones, no basado en algo médico o en cosas reales que puedan poner en riesgo, sino basado en estereotipos, en ideas, en creencias personales. Bien, entonces en ese sentido, pues se ha establecido la violencia obstétrica. Y aquí entra el tema que nos convocó hoy, que es la violencia sexual. Es importante ubicar todo este contexto, porque la violencia sexual se puede ver acompañada de todos estos tipos. Bien, de hecho, está acompañada de todos estos tipos. Una violencia sexual, una violación, un abuso, un intento de abuso está acompañada, puede estar acompañada de una violencia estética, es decir, obstétrica, perdón, es decir, que haya sucedido en ese espacio, en ese momento por personal de la salud, que entonces sería también una violencia institucional, ¿sí? Y que tendría de carácter obstétrica, psicológica, física, sexual. O sea, se pueden ir sumando estos tipos de violencia. Bien, una violencia sexual, claro que lleva incluida una violencia psicológica, claro que lleva incluida una violencia física. Entonces, es importante, por eso, ver todo este contexto. Entonces, la violencia sexual se va a definir como cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima. La sexualidad es toda esta expresión. Juan Alberto, estás rayando la pantalla. ¿Cómo se borra? Ah, mira, así se borra. Bien. ¿Tienes alguna duda, algún comentario? Ok, seguimos. Entonces, es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo. La sexualidad, les decía, es toda esta expresión. La sexualidad no es un acto sexual, ¿verdad? La sexualidad es cómo vivimos, cómo nos expresamos, nuestra personalidad, etcétera. Y entonces puede generar un daño contra la libertad, la dignidad y la integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica una supremacía masculina en la mayoría de los casos sobre una mujer al denigrarla y concebirla como objeto. Esto es cultural, es una idea cultural, ¿bien? Y que pues se va transmitiendo. ¿Hay hombres que viven violencia sexual? Sí. Sin embargo, por lo general, que también hay excepciones, quienes ejercen esta violencia en contra de los hombres, pues es otro hombre, ¿no? ¿Habrá una mujer que ha abusado sexualmente? Sí. En las estadísticas se habla que de 100 casos, 99% son mujeres, 1% son hombres, el 99% de los agresores son hombres, 1% pueden ser mujeres. Bien, entonces, cualquier persona, sobre todo niños y niñas, también están en esta situación de riesgo, porque es en una supremacía. Siempre la violencia es desde una posición de poder. En esta posición de poder, puedo ejercer violencia con quien considero inferior. Bien, la violencia nunca, normalmente, o lo común, nunca se va contra alguien más grande o más fuerte. Por lo regular es con alguien más, que se considera por debajo, ¿no? O inferior. Y habla, en este caso, que la violencia sexual incluye la intimidación sexual, ¿sí? El acoso, el hostigamiento. El acoso es cuando somos personas del mismo nivel, compañeras, compañeros de trabajo, y el hostigamiento es cuando hay una posición de jerarquía, es alguien que tiene pues un poder superior, un coordinador, coordinadora, jefe, jefa, director, directora, con alguien pues operativo. Bien, y habla intimidación, es decir, palabras, acercamientos indeseados, bromas, tocamientos, insistencia, mensajes, fotos. Ahorita vamos a abordar de los ejemplos. Y habla de abuso sexual y violación o intento de la misma. Es decir, abusar de esta superioridad o de esta fuerza, utilizar la fuerza física para someter a otra persona y entonces cometer el abuso. Bien. Entonces, la violación cometida o el intento de violación, pues puede ser vaginal, anal u oral.
y puede involucrar el uso de una parte del cuerpo o un objeto. Y es forzar a la víctima a penetrar, ¿no? Sí, forzar la penetración o a alguien más. Es decir, no nada más es algo que recibe, sino que se obliga o se hostiga para que se realice en cualquier sentido, en cualquier forma, en cualquier situación que la persona no está de acuerdo. Y a través de la coacción, de la amenaza, de la intimidación, pues se ve obligada. También habla de la agresión sexual, el abuso sexual, el incesto, la manipulación sexual, la violación. Todos estos son tipos de violencia sexual que van a afectar a todas las personas. Bien, digo, puede llegar a afectar a todas las personas. No hay una distinción de edad, de género, de orientación sexual, etnicidad, capacidad intelectual, clase socioeconómica. Cualquier persona puede estar en riesgo. Por lo regular, son mujeres, niñas, niños, personas con alguna discapacidad, personas que tengan alguna situación económica o se vean en una desventaja en este sentido, porque recordemos que la violencia siempre es desde lo superior, desde lo que se siente como superior o que tiene poder real sobre alguien más que está en una posición distinta. Y es cometida con mayor frecuencia por hombres. Por lo regular, el victimario puede ser, o la victimaria puede ser alguien cercano. La mayoría de los casos de abuso sexual sucede por personas cercanas, conocidas. Esto de alguien que no conozco en un parque encapuchado, como se ve en las películas, sucede, pero no es lo más común. Bien, en las estadísticas habla de que es mayormente en casa. El dato así son 67% de los casos sucede en casa y sucede por una persona cercana. Amigo, compañera de trabajo, un vecino, vecina, la pareja íntima, cónyuge o el ex o la expareja. También alguna persona perteneciente a la familia, alguien muy cercano, un pariente, etcétera. Y habla también de una persona en posición de autoridad o influencia en la vida de la víctima. Aquí pudiera entrar maestro, maestra, personal médico, religioso, ¿no? Una autoridad religiosa, ¿quién más? Un coach de vida o incluso un terapeuta, ¿no? Que se ve como una autoridad, pues pudiera generar este tipo de violencia. Entonces, uno es la presión sexual que involucra chantaje, que involucra coacción, es decir, presionar para que la víctima realice actividades sexuales que no desea y con las que no está de acuerdo, a través de intimidaciones, chantajes o incluso amenazas de hacerle daño a otras personas. Generalmente esto sucede en las infancias, se les amenaza, ¿no? Con que se le haría daño a sus hermanas, hermanos, a sus papás, o también se vende esta situación como algo natural, como una expresión de cariño, como una expresión de amor, ¿bien? O de cuidado. También es violencia, en este sentido, los chistes o comentarios hacia los cuerpos de las personas, de si cumple o no con los estándares de estética en el momento, así como las comparativas. Bien, tú deberías de parecerte a tal persona, o porque no bajas de peso como tal persona, o subes de peso como tal persona, deberías. Y recuerden esto, estaba en la definición que habla de la sexualidad. Esto tiene que ver con la sexualidad, es decir, la persona tal cual como es, pues no es suficiente, ¿no? Su forma de expresarse o su cuerpo, de vestirse, de ser, tendría que ser cambiada para ser amada, ¿no? O para ser respetada o respetado. Entonces, en ese sentido, se considera violencia. Habla de chistes, comentarios, opiniones no pedidas, consejos no pedidos que van con esa intención. Desmeritar la personalidad, la sexualidad de la persona, comparándola con otra, y entonces en función de eso tendría valor, respeto, etcétera. Muy bien, se está compartiendo el link de registro en el chat para que por favor pasen a registrarse. Muy bien, no sé si hasta aquí hay comentarios, dudas. Vamos bien.
Muy bien, gracias. Ok. Otro punto es el contacto sexual no deseado. Bien, acá no hay contacto sexual, se refiere a la sexualidad de la persona. Bien, gracias. Y acá es un contacto sexual no deseado, es decir, tocar a la víctima en cualquier parte del cuerpo. Bien, a los niños, a las niñas se les habla de cuáles son las principales áreas. Bien, que hablamos de senos, hablamos de pompas, de nalgas, del ano, hablamos de la vulva o del pene. Bien, son áreas en rojo que nadie debería tocar. Pero también es considerar que no es, o sea, tú tienes derecho a marcar un límite o que se respete este límite, tocarte la cabeza, tocarte la nariz, los hombros, los brazos, si tú no estás de acuerdo. Esto que generalmente se hace con las criaturas de abraza al abuelo, abraza a esta otra persona, saluda. Y pues el niño o la niña no le nace eso. Y es importante respetar, inculcar que es importante el respeto y saludar, ¿no? Claro que vamos a llegar a un lugar y podemos saludar. El cómo lo vamos a hacer, eso ya tendría que depender de cada quien. Hay gente en su personalidad que no le gusta tocar a otras personas, ¿bien? Y hay otras que sí, les es fácil tocar, abrazar, saludar de beso, aunque no conozcan a las personas, ¿no? Entonces, incluye todo esto, principalmente las partes, pues que ya hablamos, o la entrepierna, dice aquí, ya sean partes desnudas o no, ¿bien? Entonces, es forzar a tocar o ser tocado a través del poder o la intimidación. Bien, usando la fuerza, el poder o la intimidación, que es violencia física o violencia psicológica. Se fijan como que va subiendo de nivel. Hablábamos primero de la personalidad, de la sexualidad, cuando se critica el cuerpo. Después hablamos de intimidación, coacción, bien, pero ahora estamos hablando ya de una forma directa. El acoso sexual es ya que se puede dar en diversos espacios, que incluye el abuso verbal, que incluye la difusión de información acerca de la víctima sin su consentimiento y en ocasiones sin que se dé cuenta de ello. Esto de compartir fotos, compartir videos, compartir capturas de pantalla de una conversación íntima de carácter sexual, pudiera ser, que fue compartida en un momento de confianza o como un acuerdo, ¿no? Como parte de la relación y que después se utiliza para acosar. Es decir, la obligación o la intimidación sube de nivel. Ya es una amenaza de si no accedes, si no estás de acuerdo, pues se van a publicar o se publican este tipo de situaciones. También está el hostigamiento sexual. Aquí la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la define como el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. Lo que habla aquí en este ejercicio de poder real es que tienen un poder sobre la víctima. Soy el jefe, la jefa, soy quien puede decidir si se le paga o no, si se le corre del trabajo o no, si pierde prestaciones o derechos o se le dificulta que acceda a esos derechos o se le hace la vida más difícil o se le hace la vida más fácil. Es decir, si acepta o no. Bien, hay un poder real. No nada más es más fuerza física, sino tengo esta capacidad de poder afectar el espacio o los derechos laborales o la forma en que se trabaja. Esto es hostigamiento. Bien. Otro punto cuando hablamos de violencia sexual es hablar del consentimiento. Bien. Cualquier contacto, cualquier actividad sexual, física o no, requiere que ambas personas estén de acuerdo de manera libre, clara y voluntaria. Siempre, ¿sí? En cualquier momento. Hay un ejemplo que me encanta de del consentimiento. Dice, si alguien te invita a cenar o tú invitas a cenar a alguien, bueno, más bien es si te invitan. Si te invitan a cenar y tú aceptas, perfecto.
pero si te sirven algo que no te está gustando, tienes el derecho a decir que no. Y no porque la otra persona invirtió tiempo en elaborar la comida, tú estás obligado o obligado en aceptar. En cualquier momento de esta invitación, tú puedes decidir cuándo me voy, cuándo te vas, si comes o no, si comes postre o no, ¿no? Toda esa situación tiene que ser siempre libre, clara y voluntaria. Incluso en el acto sexual, cualquier situación se propone primero, ¿bien? Se consensa, es decir, estar de acuerdo en lo que está sucediendo. Y en cualquier momento, cualquiera de las partes puede decidir, pues que siempre no. Bien, eso es el consentimiento. Tener una cita o aceptar una cita no es consentimiento, no significa que va a terminar en el acto sexual. Tener una cita, pues lleva todo un evento, una serie de eventos, ¿verdad? Entonces, en cualquier momento se puede cambiar de opinión. Tomar alcohol no es consentimiento, ¿bien? Como vaya vestida o vestido, no es consentimiento. La gente se viste, pues porque así se siente cómoda, porque eso le gusta, ¿bien? No va más allá, no es una invitación ni es una provocación. No es consentimiento el lugar. En cualquier lugar donde nos citemos, no significa que es un sí. Bien, el silencio, es decir, la persona no se siente con la capacidad de decir que no, está en shock, se siente amenazada o amenazado. Si no fue un sí claro, libre, ¿y cuál era el otro? Y voluntario. Entonces es un no. Bien, entonces el consentimiento se da libremente, es claro, se desea y lo que les decía ahorita es reversible. Siempre va a ser reversible. ¿Ok? Bien. Una persona no puede dar su consentimiento si es menor de edad. ¿Ok? Aunque diga que sí, clara, libre, y siempre se me olvida el otro. Y voluntario, si es menor de edad, no significa que sí. Bien. Siempre cuando hay una situación con una persona menor de edad en este sentido y quien está en esta situación es una persona mayor de edad, va a ser un delito. ¿Ok? Sí, ahorita vamos a abordar los lugares para denunciar. Ok. Y entonces, ser menor de edad no es, ahí ya no es consensuado, ¿bien? Ya no hay consentimiento. Tiene una discapacidad mental o física que le impida expresar su deseo o no tenga esta capacidad de tomar decisiones porque no está en contacto con la realidad. Ok, entonces no es consensuado. Está dormida o dormido o inconsciente, no es consensuado. Bien, no está diciendo que sí. Se encuentra en estado de intoxicación, no está. De hecho, todas estas situaciones, pues, no puede darse un consentimiento libre, claro, deseado, o puede estar en la capacidad de revertirlo, ¿no? De decir que no. Muy bien. Es importante recordar que en ningún tipo de víctima, pero tampoco en la víctima tiene la culpa de la violencia sexual. Bien, siempre quien tiene la responsabilidad de lo que sucedió es la persona que comete el delito. ¿Sí? La víctima no tiene la culpa de la violencia sexual. Nada de lo que haya dicho o lo que haya dicho, no, hecho o dicho, causó la agresión, o la provocó o lo buscó. ¿Sí? No importa lo que haya estado usando, bebiendo, haciendo, incluso si en un principio estaba coqueteando o se había besado o parecía que todo iba encaminado a utilizar la fuerza, la violencia, la coacción, no es parte de la interacción. ¿Bien? No se justifica. Y luego tampoco se justifica su comportamiento antes, durante o después del incidente. No cambia el hecho de que el victimario o la victimaria es culpable, es responsable de este abuso de poder y de haber visto las condiciones para poder ejercer este poder.
Bien, siempre la violencia es responsabilidad de quien la comete. Preguntarle a la persona, pero ¿cómo es que andabas vestida? ¿Andabas sola? ¿Te fuiste con él? ¿Le coqueteaste? ¿Andabas bebida? ¿Era de noche? ¿Andabas de fiesta? Cualquier tipo de pregunta hacia la víctima es revictimizar. Bien, no es culpa de la víctima, es quién es. ¿Viste una seña particular? ¿En dónde estaba? ¿Qué era alto? Es preguntar en cuestiones, ¿no? Cuestionar más bien a la persona que agrede, ¿bien? O preguntas que nos lleven a ver quién era para poder hacerlo responsable. Después de una agresión ocurrida, bueno, después de que ocurra una agresión sexual, aquí lo que se recomienda es poner a salvo a la víctima, conseguir la ayuda que la víctima requiere en ese momento. Bien, lo recomendable es buscar atención médica y psicológica. Hay un protocolo, no es protocolo, es la norma 046 que está en todos los centros de salud o los hospitales, donde una persona que vive violencia sexual se puede acercar. Y con solamente decir que vivió una situación de abuso sexual, el protocolo es aplicar medidas para prevenir infecciones de transmisión sexual o impedir un embarazo. Bien, entonces es un protocolo. No tendríamos por qué preguntar o investigar o saber si es cierto que está diciendo la verdad. El protocolo dice, si ella viene o él viene con esta situación, esto es lo que sigue. Bien, se da parte al Ministerio Público y todo lo que tiene que suceder, pero se le da la atención. Bien, muchas veces en esta idea de querer investigar y saber si está diciendo la verdad, las 72 horas que aplica para esta atención se pasa, pues. Y entonces hay un riesgo de tener una enfermedad sexual, una infección o un embarazo no deseado. Por eso es importante y se habla de que se acerquen a los servicios de salud para poder recibir este apoyo. Y bueno, es la atención médica, pero también la atención psicológica. Una persona que vive esta situación se afecta muchísimo en ese sentido. Los derechos de la víctima es derecho a la confidencialidad. Fíjense que no es necesaria poner una denuncia para iniciar el procedimiento de atención. Con lo que está diciendo la víctima es suficiente. Tiene derecho a un trato digno y respetuoso. No dudar de la palabra de la víctima, ¿no? Y no es necesario que sea acompañada. Digo, lo ideal es que alguien te acompañe, se siente muy distinto estar acompañada y a no estarlo, pero no es necesario. Incluso si la víctima es mayor de 12 años, la podemos atender. No es necesario que presente un permiso del padre, de la madre, tutor, etcétera. Necesita atenderse para prevenir embarazos o infecciones de transmisión sexual. Bien, estos son derechos, es decir, no son negociables, no son a criterio, son derechos. Y los servicios a ofrecer, pues bueno, es atención psicológica, la revisión ginecológica, la anticoncepción de emergencia, el kit de profilaxis, de prevención de infecciones de transmisión sexual, información sobre infecciones de transmisión sexual y también explicar los resultados de los análisis que se realizaron, entregar copias de los mismos, estar abierto a preguntas en este acompañamiento. Hasta aquí, compañeras, compañeros, ¿hay alguna pregunta? ¿Algún comentario que quieran hacer? Pues yo no sabía de eso de los 12 años que teníamos que Ah, atenderla en los hospitales, pues a eso me refiero. ok. Ajá, qué bueno que pudimos aportar algo. Y también desconozco el kit de que dijo usted, ¿no? Ahí. No sé qué Ah, bueno, contenga. pues son todas estas, pues supongo, medicamentos para la prevención de las enfermedades sexuales y infecciones sexuales y del embarazo. A eso se refiere, ¿no? A este procedimiento de aplicar los medicamentos para evitar ese tipo de situaciones. Voy aquí al chat. Ajá. Es un kit que está en el servicio de urgentes. ¿Ok? Sí. Bien. Y bueno, habría que identificarlo, a lo mejor y no hay. Y habría que, pues, mostrarles a quien coordina esto que es una obligación tenerlo.
¿no? Y no tenerlo, pues pudiera causar negligencia de parte de la institución. Entonces habría que checar. Bien. Ok, cuando hablamos de una situación de violencia, porque yo me lo imagino, no sé ustedes, ¿no? Que estas situaciones de abuso sexual, pues fue algo así que iba caminando por la calle y alguien lo hizo. Sin embargo, pues les decía ahorita que la mayoría de los casos sucede en el hogar y o personas conocidas. Y estas situaciones no es que de un día para otro ya hubo una violación. Cuando hubo una agresión sexual de cualquier tipo, es que hubo otras situaciones alrededor o antes que culminaron en este hecho. El círculo de la violencia, que es una teoría que ustedes la pueden ubicar, la pueden encontrar en internet, nos explica cómo es que se va dando. Bien, y empieza por pequeñas o situaciones sutiles. Me voy a regresar al violentómetro. Ok, ahí va. Me voy a regresar al violentómetro para ver estas situaciones otra vez, ¿no? Sutiles. Porque el círculo de la violencia así empieza. Empieza por comentarios, bromas, chantajes, ¿no? Es que tan bonita que estás, o por qué tan sola, siempre estás sola, o voy a poco, ¿no? Son estos comentarios que en un primer momento pudiéramos, que son incómodos, pues, pero no es como que hay una amenaza directa, pero que van subiendo de intensidad. Una persona que vive violencia no es, si se vive directamente, pues claro que es evidente que es violencia. Pero si hay todo este tipo de manipulación, de trabajo psicológico que se hace, pues pudiera no verse tan claramente. Bien, entonces esto empieza con acciones sutiles que van subiendo de intensidad. Estas acciones sutiles, me estoy adelantando, estas acciones sutiles habla de una fase de tensión, es decir, se siente incómodo, está extraño, no me gusta, no quiero esta persona cerca, o es como que ahí viene, o sea, es una incomodidad, es una tensión, ¿no? Que parece que está bajo control. Sin embargo, esto va subiendo de nivel hasta que llega el acto violento. Bien, que puede ser, en este caso, una agresión sexual o un intento, tocamientos, etcétera. La persona que ejerce esta violencia muestra un arrepentimiento o lo justifica o lo minimiza, ¿no? Y entonces pues ya no va a volver a suceder. Parece que ya no tomemos que tomar alguna decisión, pero vuelve a empezar. Bien, y entonces el acto violento cada vez que se presenta es con mayor intensidad, con mayor fuerza y con mayor impacto para la persona. La única forma de terminar este círculo es pidiendo ayuda profesional. Bien, es acudir a terapia psicológica, acudir a terapia o conocer los derechos legales de cómo puedo protegerme, cómo puedo defenderme. Igual, la persona que ejerce la violencia es buscar ayuda profesional, ¿no? Asumir esta responsabilidad, asumir que no es un derecho o no es natural, asumir que esto es una decisión propia, no tiene que ver con la otra persona y buscar ayuda profesional, ¿no? Para aprender a controlar mis emociones, mis impulsos, pero también a ver a la otra persona como persona, bien, con voluntad propia y con derechos sobre su cuerpo y sobre su vida. Esa es la única forma en que lo podemos hacer. ¿Dónde vamos a denunciar o qué pudiéramos hacer en este sentido? Pues está la Secretaría de las Mujeres, tenemos apoyo legal, apoyo psicológico de manera gratuita, bien, y también acompañamiento legal. Está el Centro de Justicia para las Mujeres, que también recibe este tipo de situaciones. Y en los hospitales, tengo entendido, hay un espacio de un ministerio público donde se puede denunciar. Como servidor público, personal de salud,
personal docente, cuando vemos que alguien está en esta situación, tenemos la obligación de hacer una denuncia, ¿no? De levantar esta queja. Sobre todo cuando son personas infancias, niñas, niños menores de 18 años o personas adultas mayores. Ahí tenemos la obligación todos. Cualquier persona puede presentar la denuncia y decir, ¿sabes qué? Hay una niña, un niño que ha venido reiteradamente con estas situaciones o es la primera vez y es claro lo que está sucediendo, entonces se denuncia. Cuando es una persona entre 18 y 59 años, pues la persona es la que denuncia, bien, es la que puede presentar la denuncia. Sin embargo, como servidoras públicas de servicio de salud o personal docente, también tenemos como esta obligación de evidenciar la situación, ¿no? Llamar a trabajo social, llamar al Ministerio Público para afrontar, bueno, pues influir en esta situación. Siempre es importante considerar, cuando es entre 18 y 59 años, la decisión de las personas. Bien, es como sensibilizar, hablar sobre la situación, mostrarle las opciones que hay para el apoyo. Bien. Y bueno, aquí termino. No sé si voy a irme al chat porque vi que había comentarios. Está acá. Me voy a ir acá al chat. Ok, muy bien. Gracias. Este ya lo vi. Generalmente, generalmente las víctimas no denuncian porque se revictimizan. ¿Hay alguna implicación legal en contra de las autoridades que... Sí, está la violencia institucional, que señala que las servidores públicos que no se atengan a los protocolos y que no sigan pues las recomendaciones que se hacen, están incumpliendo en una irresponsabilidad. Entonces pueden tener consecuencias legales, ¿no? En este sentido, tenemos la obligación como servidores públicos regirnos a través de los protocolos y las leyes. Las víctimas no denuncian porque se revictimizan. No entiendo esa parte, pero generalmente las víctimas no denuncian, uno, porque no creen en las autoridades, no creen que les van a creer lo que está sucediendo, por vergüenza, porque desconocen dónde hacerlo o cómo hacerlo, porque cuando han denunciado o han dicho alguna situación, las han revictimizado cuando es que no nos creen o hacen preguntas como culpabilizando a la víctima o lo minimizan o lo justifican, es que a lo mejor tú hiciste algo o a lo mejor es que tú lo estás provocando, ¿no? Entonces, por lo regular, y no porque yo lo diga, sino porque están los datos en INEGI de las razones por las cuales las personas no denuncian. Y están eso, por vergüenza, porque no creen en las autoridades, porque cuando lo han intentado hacer no han recibido el apoyo, al contrario, las culpabilizan o los culpabilizan de la situación. No sé si respondí, Marta Lucía Castillo. Alma Nidia dice muchas violencias por todos lados que nosotros no consideramos, o sea que debemos tener muy en cuenta todo desde cómo nos comportamos. Sí, la tenemos tan naturalizada que a veces creemos que es parte de la vida y decimos, pues a mí antes me hacían bullying y aquí estoy y no pasó nada, pero pues sí pasó, ¿no? Bien, el cómo hemos venido, sí, se ha normalizado muchísimo por la televisión, los medios, la cultura, ¿no? Y entiendo que puede ser también hasta una especie de defensa, ¿no? De ay, cómo voy a estar al pendiente de todo, pero sí es necesario tomarlo en cuenta. Muy bien. ¿Nos puedes compartir la presentación? Sí, claro, se la envío ahorita a Karina para que ella se las haga llegar. No sé si aquí se puede compartir. No, no se puede compartir. Sí, no. Se la paso a Karina y con mucho gusto les comparto la información. ¿Alguna otra pregunta? Pues yo creo que no hablamos nada más sino de la prevención, sino también de la dignidad de cada persona, ¿no? De su derecho que tiene de ser escuchada, ¿no? Y de que las autoridades pues atiendan esta situación, ¿no?
Yo creo que el abuso sexual no solo es una política pública, sino nos tenemos que integrar todos por nuestro amor propio, por ver la justicia, no hacia uno y hacia los demás, ¿no? Yo Claro, creo que cada uno de nosotros somos parte fundamental de esta red de protección y de apoyo, ¿no? Y cuando veamos algo que no está dentro de los límites, pues lógico que tenemos que reportarlo, ¿no? Y pues muchas gracias, licenciada Ana Blanca gracias. Rosas, de la Secretaría de las Mujeres, por el gran apoyo que siempre hemos recibido y esperamos seguirlo recibiendo. Ujú. Es un tema muy, muy, muy importante y que cada uno tenemos que tener pues conciencia de lo que está pasando, ¿no? Porque cada día estamos peor en la sociedad, ¿no? Tristemente, sí, muchísimas gracias. Les pediría, último ya, prender sus cámaras quienes puedan para tomar una foto grupal, quienes sean posibles. Si no la prenden, entiendo que no está en sus posibilidades, pero para que salgan caritas, ay, muchísimas gracias. Bien, Sí se puede, voy, jóvenes. si es viable, si es posible, si tienen cámara, ¿verdad? Porque a veces pues, no se tiene. Ok, la están prendiendo. Voy a tomar la foto ya para dejarles ir. Ah, bueno, se siguen prendiendo. Almanidia, no sales en la foto. Ah, allá con Lorena hay 3 personas, qué suave. Ahí va. 1, 2, 3. Déjenme guardarla. Listo. Muchísimas, muchísimas Ay, no gracias. salimos en la foto. No salimos en la foto aquí. ¿Quiénes, Estamos tres. quiénes? Almanidia. Almanidia, pues es que no se ven. No, No Es sé que si estamos en el trabajo, estamos en el no hospital. podemos. No podemos. Tengo a varias compañeras aquí conectadas conmigo. Qué triste. Y no se pueden voltear la cámara, ¿no? Nada más asómense tantito, hombre. No, no No se tenemos. va a ver qué hospital es. Ajá. Hospital Sima. Presente. Pues mucho gusto. Qué bueno que pudieron participar. Que tengan buen día y nos vemos en la próxima. ¿Sale? Muchas Que estén gracias, bien. muchas ¿Por qué? gracias. Bye. Ya pasamos el registro del colegio. Recuerden que debemos de estar registradas Mi niña, en mi niña ambos mayor. links. Un link es de la Sí. Secretaría de Mujeres y otro link es del colegio. Oye, es que a tu niño le recetaron Debemos estar esta registrados en crecimiento, entonces tienes que saber ambos cómo ponerla links, bien. por favor. Yo el video, entonces que te explico. Ajá, mi niño es súper miedoso a las jeringas, es más, el otro día le Muchas gracias a cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima. Tengan bonita tarde. Para la alergia, pero había veces me temblaba la mano. Yo aprendí a inyectar a las nalgas de mi papá. Y soy buena que inyectar la neta y no me da miedo, pero con él. Y necesito que, a lo mejor digo, ay, siéntame, ¿sabes? Me enseña. Voy a ser mejor y más rápida. Y anoche fue la primera que le puse. Y es como una pluma. Y nomás le pude poner .6 y era 1.2 porque se me movió y se me salió